sin más preámbulos, Nicolás, los micrófonos son todos tuyos. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que todo, como siempre, un gusto para los que no me conocen. Mi nombre es Nicolás Cortés Casas. Yo soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes, Escuela de Arquitectura y Urbanismo, y miembro de la comunidad Bahá'í de Bogotá. Y pues bueno, en las últimas sesiones hemos estado explorando un poco la arquitectura de varias religiones y hemos mirado pues principalmente, digamos, lo que concierne a la arquitectura occidental. Entonces, o bueno, la arquitectura que se desarrolla, digamos, en lo que entendemos como el hemisferio occidental del mundo. El día de hoy, entonces vamos a ir al otro lado. Vamos a mirar el otro extremo, las arquitecturas de Oriente. Entonces, que en serio son bastante interesantes, muy simbólicas y pues espero que, al igual que las veces pasadas, esto también sea del agrado de ustedes. Entonces, pues bueno, primero iniciar destacando como siempre un concepto. En este caso revisemos un poco lo que es la cultura. Y pues es que es necesario entender que la cultura es un conjunto de saberes y creencias de un grupo social específico. Entonces, lo que para nosotros puede ser culturalmente aceptado o culturalmente, digamos, conocido, para otro grupo puede ser, digamos, algo totalmente distinto, ¿sí? Digamos, parto un poco de este diagrama. Este es un diagrama, digamos, hecho por un psicólogo social de apellido Hostet, en el que él justamente nos explica cómo hay todo un conjunto de, digamos, prácticas que evidencian unos valores en una cultura. Y entonces lo que para nosotros pueden ser los mismos valores, de todos modos, en las prácticas pueden llegar a evidenciarse de formas distintas y pueden llegar a ser como, digamos, en una primera instancia como pensar que es algo diferente. Pero pues en el momento en el que uno entiende las nociones o estudia las prácticas, uno puede llegar a encontrar como esos valores que sin importar la cultura pues son los mismos o son la misma esencia, o algunos valores que simplemente se entienden de otras maneras. Entonces, digamos, esto es bastante importante tenerlo en cuenta porque justamente hoy vamos a ver en muchas de estas arquitecturas esas diferencias culturales y cómo esa importancia, digamos, que le dan a los valores, digamos, desde otras perspectivas que nosotros de pronto no, aquí en Occidente no manejamos o estamos como recién explorando o simplemente, sí, les tenemos como otro tipo de prácticas. Listo, entonces, pues en este caso iniciaríamos con el hinduismo. El hinduismo, pues es una religión de las más antiguas, fundada por Krishna. Krishna, pues fue la manifestación de Dios que, digamos, habló en India y generó pues toda esta, digamos, todo lo que fue esas enseñanzas divinas y pues están recogidas en el libro Rig Veda, en la Veda. Y si pudiéramos resumir como sus enseñanzas o todas sus, como todo su mensaje en un único término, pues sería el espíritu. Él nos habló a nosotros de la importancia de el espíritu, comprender el mundo espiritual y pues trabajar por esa vida espiritual. Entonces, pues aquí nuevamente, al igual que en las ocasiones anteriores, vemos pues la ley de oro que está presente en todas las religiones, ¿no? El deber supremo es no hacer a los demás lo que te cause dolor cuando te lo hacen a ti. Bueno, en el hinduismo nosotros vamos a tener el mandir. ¿Qué es un mandir? Es una palabra, digamos, compuesta. Viene del sánscrito manas, que significa inteligencia o la mente, y el verbo diraya, que significa consuela o se alienta. Quiere decir que un mandir es un lugar donde se alienta el desarrollo de la mente y el desarrollo de la inteligencia. Y eso es fundamental porque es que a partir de la inteligencia, a partir del desarrollo, digamos, mental o el desarrollo, digamos, del intelecto, es que Krishna pudo enseñarle a la humanidad de su época, de su entorno, cómo acceder
a los caminos espirituales a través de pues, el desarrollo del pensamiento y de la mente y de las facultades de la mente. Entonces, todo lo que rodea la arquitectura del mandir está en función de ese desarrollo, digamos, del individuo. Entonces, esa es digamos, la arquitectura de un mandir. Y pues bueno, aquí vamos a ver una serie de espacios, digamos, con nombres un poco, digamos, diferentes. Entonces, por eso pues los vamos a resaltar así con colores para poder entenderlo mejor, ¿no? Entonces tenemos, al igual que en los demás edificios que hemos estado mirando, un espacio de transición que sería el Ardha Mandapa, conocido como el Mandapa, da paso al Mandapa, que es la sala de oraciones, el espacio donde pues la gente se reúne, se congrega, y pues puede, digamos, tener su momento devocional. Y este precede al espacio más importante, que viene siendo el Garbha-grilla, y este está rodeado de un sendero, digamos, Pradakshina. Entonces, este término es fundamental en la India, lo vamos a ver más adelante, pero básicamente tiene que ver como con ese recorrido cíclico de la vida o del cosmos. Y el Garbhagriha, pues quiere decir cámara de la matriz, porque pues en su interior va a albergar como el objeto más importante del edificio. Entonces es como justamente como eso, como una matriz que cuida, que está, digamos, guardando la importancia de ese objeto, alrededor del cual pues se desarrolla toda la arquitectura, digamos, o todo el espacio espiritual. Y pues digamos que ya en altura pues vamos a ver otros elementos. Los voy a explicar más adelante, pero pues se los voy a mencionar. Son la sicara, la malaca y la calaza. Más adelante se los explico para entender cuál es su significado y su función. Entonces, lo primero es mirar el emplazamiento, en dónde se ubica un mandir. A diferencia de otros edificios que habíamos visto que buscaban estar como en una ciudad o cerca a donde se congrega la gente, el mandir, por el contrario, va a buscar su contacto con la naturaleza. Entonces, pues vemos esta descripción donde dice, deben buscar que esté cerca del agua y de los jardines, donde florece la flor de loto y las flores, digamos, de primavera, donde se oyen los cisnes, patos y otras aves, y donde los animales descansan sin temor a lesiones o daños, ¿no? El entorno más natural posible. Y principalmente en contacto con cuerpos de agua naturales. Nuevamente vemos la presencia del agua como ese elemento, digamos, simbólico, espiritual. Y pues bueno, resulta que muchos mandires no podían estar como a la orilla de un lago, a la orilla de un río, a la orilla del mar. Entonces, pues se construye esta arquitectura en algunas otras ocasiones, que son los baoris. Estos baoris son pozos escalonados que buscaban justamente aprovechar el agua, digamos, de fuentes naturales subterráneas o el agua que viene del monzón. El monzón es un momento del año, una estación especial de esta zona geográfica en la que llueve, pero muy abundantemente, o sea, excesivamente abundante, y pues se puede almacenar mucha agua natural. Entonces la idea de estos pozos era poder tener ese agua, poder almacenar el agua en caso de que no hubiera ese contacto con ese cuerpo natural, para de todos modos poder tener el elemento, digamos, de limpieza, de purificación, alrededor del cual pues se pueden también tener digamos, sus ritos de limpieza y de preparación antes de entrar al recinto sagrado. Ya hablando del recinto del espacio como tal, es necesario tener en cuenta esta figura, o este símbolo, esta geometría. Corresponde al Vastu Purusha Mandala. El Vastu Purusha Mandala es como un código de construcción, donde Vastu significa justamente eso, la edificación, la estructura. Purusha es la esencia universal, el núcleo de la tradición hindú, el entendimiento del cosmos. Y el mandala es el círculo, entendido como una de las geometrías más puras y que mejor representan justamente ese desarrollo mental. Entonces, esa estructura del Vastu Purusha Mandala está inspirada en los yantras. Estas geometrías, estos objetos, símbolos que estamos viendo en pantalla son yantras y son justamente elementos que se hacen para desarrollar las capacidades mentales. A diferencia, digamos, de un diseño que, digamos, tú buscas y lo dibujas,
o lo piensas o miras referentes y luego dibujas, el yantra sale desde la concepción del ser humano. Es decir, no se buscan referentes, no se buscan imágenes, sino desde el momento en el que se dibuja, es como experimentar con la geometría, o sea, buscando la perfección geométrica, pero no es como que tú mides un referente local, que sino todos los yantras que se hacen es desde la creación del hombre. Entonces, justamente como una herramienta para desarrollar esa cualidad del intelecto, de desarrollar las cualidades, digamos, las capacidades mentales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que se va a tomar esta estructura de los yantras para generar, digamos, como todo un esquema en el cual se van a hacer los templos, o bueno, en este caso los mandires. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se traza un círculo y en este círculo se inscribe un cuadrado. Este cuadrado se va a dividir o bien sean 64 rectángulos, es decir, en una retícula exacta de 8 por 8, o en una de 81 cuadrados, en una retícula de 9 por 9. Y pues se van a agrupar estos cuadrados como en, digamos, en circunferencias, como por así decirlo, es decir, en contornos. Y pues cada uno de estos contornos va a tener un nombre y una función. Entonces, estos vienen siendo el Brahmapadas en el centro del edificio, donde va a estar el Garbhagrilla, la cámara de la matriz, que pues eso también significa el centro del hogar, el centro de la casa, y pues también como el centro del cosmos o del universo. Luego el sendero de alrededor, el primer círculo, es el Devikapadas, que quiere decir como el sendero de los buenos, ¿sí? Que significa pues justamente ese aspecto, digamos, de la parte bondadosa de las buenas decisiones y de pues, la cercanía con Dios. Luego tenemos el Manushapada, que quiere decir el significado de la vida, y aquí es donde se va a construir el ambulatorio, todo el espacio pues, donde nosotros podemos recorrer, y todo el borde exterior va a ser el Paisakishapadas, que pues quiere decir los aspectos de los asuras o del mal. Entonces esto es una simbología de cómo nosotros, o no, la vida del ser humano siempre está entre el bien y el mal. Entiendas el bien como el interior del edificio y el mal como lo que está afuera. Y no es tanto como un mal maléfico, sino como simplemente el entorno material o el entorno, digamos, mundano. Entonces, esto de acá es lo que es, esto de acá va a transformarse en muros y esto de acá también en muros, generando estos recintos y todo el recorrido, digamos, alrededor del recinto central. Algo que va a pasar es que también para generar el mandapa, es decir, la sala de oraciones, se toma la misma estructura y se duplica. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo donde una estructura que nuevamente recuerda un poco a los yantras, si se dan cuenta un poco las geometrías, y se anexa otra, digamos, circundante para generar el espacio de oraciones. Entonces, acá tenemos el espacio donde la gente se congrega y el sendero alrededor del cual pues, se puede hacer ese recorrido, digamos, un poco de ritual, ¿sí? El recorrido alrededor de ese centro o de ese espacio importante. Ese recorrido alrededor es muy importante digamos, consiste la esencia del rito mismo de cómo adoran o cómo se adora en Oriente. ¿Y qué hay en ese centro? ¿Qué hay en ese espacio, en esa cámara de la matriz? Un murti. El murti es la forma o encarnación u objeto sólido de un ídolo. Es decir, lo que van a hacer los murtis es generar una figura o digamos, un cuerpo para, digamos, encarnar una, entre comillas, deidad o más bien una esencia, digamos, divina. Y aquí hay que hacer una claridad bastante importante y es que nosotros generalmente en Occidente catalogamos esto como múltiples dioses y entendemos como a cada murti o a cada imagen, a cada, digamos, representación como una deidad distinta. Por ejemplo, aquí tendríamos a, a Vishnu, a Shiva y a Brahma. Y entendemos cada uno como si fuera un ente aislado, un ente independiente,
y por ende se habla de que el hinduismo es una religión, digamos, o bueno, nosotros, muchas personas aquí en Occidente, entendemos como si el hinduismo fuera politeísta, pero en realidad es una religión monoteísta y lo que cada una de estas figuras quiere representar no es un dios en particular, sino un atributo o una cualidad de Dios. Así como, por ejemplo, nosotros tenemos en las oraciones bajáis, al final de nuestras oraciones, distintos términos para referirnos a Dios, el creador, el omnipotente, el omnipresente, pues cada murti es como una imagen de uno de esos atributos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en estos tres, que es la triada principal, también llamada el Trimurti, tenemos que Vishnu es el omnipresente, el preservador. Shiva es el auspicioso, el destructor, pero entendiendo una destrucción, nuevamente, no con esa perspectiva negativa que damos en Occidente, sino de que esa vida, o sea, es necesario que haya una vida que termine para que otra comience. Entonces, es ese tipo de destrucción, una destrucción que permite mantener el ciclo del cosmos, el ciclo de la vida funcionando. Y Brahman como el sapientísimo o el creador. Entonces, si nos damos cuenta, en realidad están haciendo atributos de Dios. No es una deidad independiente, sino una cualidad. Y asimismo va a pasar con las demás representaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la otra triada, que son como el femenino o los opuestos de los que de la triada principal, que esta es la Tridevi, compuesta por Lakshmi, como el opuesto o la pareja, digamos, de Vishnu, que entonces, pues si Vishnu era el preservador, Lakshmi es la prosperidad. Tenemos aquí a Parvati, que entonces es como la pareja de Shiva. Si Shiva es el auspiciador o el destructor, Parvati es la transformadora. Y Saraswati, que pues es la pareja de Brahma. Si Brahma es el creador o la esencia creadora, Saraswati es el conocimiento, el desarrollo de las artes. Entonces vemos que en realidad hace parte como de representaciones de cualidades de Dios y cuando ellos adoran a una de estas imágenes están buscando como esa ayuda, digamos, de esa cualidad específica. Así como nosotros tenemos oraciones de protección, oraciones para la curación, oraciones para el entierro, entonces ellos en vez de tener como oraciones así segmentadas, se dirigen a como a una imagen o a un término. Pero ellos mismos hablan de que todos estos en realidad son esencias de uno solo. Y ese solo, esa unión de todos, pues sería como el Brahman, que sería como el Dios o el creador supremo. Entonces, en realidad es una religión monoteísta y pues es muy importante, digamos, tener eso en cuenta. Entonces, estos murtis van a estar en la cámara central y pues alrededor de estos pues se va a generar como todo ese rito, digamos, de ambulatorio y toda la arquitectura, digamos, que representa esa cosmogonía o esa visión de el entendimiento de un mundo espiritual, un mundo superior. Esa cámara por fuera la vamos a poder identificar a través de la shikara, así se le conoce en el sur de la India, y Vimana si estuviéramos en el norte de la India. Perdón, al revés, en el norte de la India, shikara, en el sur, Vimana. Y básicamente es esta estructura, digamos, que sobresale de todo el templo o de todo el mandir, y que significa la montaña cósmica de Meru, es decir, empieza a plantar como esa interpretación o esa analogía del mundo superior, ¿sí? El lugar donde residen pues, todas las fuerzas divinas o lo que serían los mundos espirituales de Dios. Y encima de esta montaña se coloca una malaca y una calaza. La malaca es este objeto que tiene forma de flor de loto. ¿Y por qué loto? Porque el loto es una flor, digamos, bastante importante que representa, pues, nuevamente como el salir de la pureza, la limpieza, porque pues recordemos que el flor de loto, pues, es una flor muy bella, pero que nace del fango, es decir, como que pasa por todas las adversidades como el mundo material para poder florecer, y es esa como la interpretación que se le da y pues por eso, digamos, es bastante importante. Y esta flor, pues justamente va a ser representada como el trono de las deidades. Si se dieron cuenta, muchas de las deidades están sentadas en flores de loto, porque el loto justamente representa esa flor pura, pero que logra salir como del mundo material. Entonces, es para plantear o
generar esa conexión entre el mundo espiritual y el mundo material. La flor de loto es la que permite generar esa conexión. Y encima de esta malaca se coloca una calaza, que generalmente es un jarrón, está representado como un jarrón de agua. Esto porque pues recordemos que el agua representa vida, representa purificación, y por ejemplo en las tradiciones se dice que del agua vino la vida, o digamos que Brahman cuando regó el agua fue que nació el mundo. Entonces, como esa fuerza purificadora, esa fuerza creadora. Este elemento, el de la calaza, es muy importante porque siempre se va a rellenar, es decir, en su interior es una jarra de verdad, o sea, digamos que en su interior es vacía y se rellena con semillas y granos. Y esto se hace como un elemento de protección, no solo protección divina, de, pues entendiendo como toda esa cosmogonía del agua creadora y demás, sino también una protección física y real en ocasiones para, digamos, prevenir situaciones de, digamos, situaciones adversas. Entonces, que si había inundaciones o había catástrofes, ellos podían sacar de la calaza las semillas, los granos y poder plantar para después suplir como a la población. Entonces también implica como esa protección en caso de riesgos o en caso de amenazas. Y pues esos granos generalmente eran renovados o son renovados cada 12 años. Entonces cada 12 años hay todo un ritual en el que se cambia la calaza y se trae una nueva con nuevos granos pues que se Aló, recolectan en el mismo momento. Y pues ahí se aló, tiene como un, y ahí se tiene como un objeto, digamos, no, de parte, para poder señora proteger José María soy espiritualmente. yo. Señora José María, ¿ya? Listo. Entonces, para poder proteger espiritualmente y también materialmente en momentos de adversidad. Listo. Y finalmente, respecto al arte, la iconografía, vamos a ver el desarrollo, digamos, del Purusharta. El Purusharta tiene que ver con la tradición o con el desarrollo, digamos, de la vida plena, o pues del alcanzar como esa purificación o el objetivo de búsqueda de la humanidad. Entonces dice que el ser humano debe buscar a lo largo de su vida cuatro, digamos, principales razones, que son el Dharma, entendido como el deber, como la rectitud, que hacen posible la vida en el universo. Entonces, aquí es donde está incluido los deberes, los derechos, las leyes, la conducta, las virtudes y la forma correcta de vivir. Es decir, como esa armonía, digamos, social, como entender que somos partes de un entorno social y responder al mismo. El arta como la riqueza, entendido pues más con el propósito de buscar como una suficiencia personal, digamos que a nivel individual, pues quiere decir como buscar la forma correcta y adecuada pues de uno mismo ganarse la vida, tener una seguridad financiera, una prosperidad. Y en el caso institucional o en el caso gubernamental, pues incluye los temas de asuntos sociales, legales, económicos y mundanos. Luego tenemos el kama, que es el placer, que pues tiene que ver nuevamente con otra búsqueda, digamos, humana, que tiene que ver con el deseo, el anhelo, y pues, digamos, no necesariamente tiene que ser algo sexual, digamos, la parte sexual hace parte de, pero es más como entender que sí, de todos modos, el ser humano necesita como generar esas cosas que den placer a los sentidos y el disfrute estético y el afecto de la vida. Entonces también implica no solo el tema de los placeres mundanos, sino el desarrollo del amor y de la compasión. Y el moksha como la liberación, que es el último, digamos, que se alcanza, que tiene que ver con la liberación y los valores espirituales, una vez se han recorrido los tres caminos anteriores. Es decir, cuando hemos cumplido con nuestro deber, cuando hemos alcanzado como una cierta como estabilidad y hemos gozado de la vida o gozado de este mundo, ya podemos proceder a desprendernos de todo eso y dedicarnos netamente al desarrollo, digamos, de la liberación espiritual. Entonces, ese es como el sentido de la vida, digamos, que se busca en el hinduismo. Y todas estas iconografías van a ser retratos de cada una de estas distintas facetas. Entonces, nuevamente es como ese desarrollo individual, pero encaminado también con, si bien a un mundo material, pues también a unos principios espirituales. Entonces,
Los mandires se han construido principalmente en India y pues digamos que India tiene un gran repertorio de arquitecturas y de, digamos, estéticas, pero aún así en cada lugar pues vamos a ver estos mismos elementos adaptados como a la cultura del sitio, a los valores del sitio, los materiales y sin embargo, nuevamente, o sea, todo buscando como esa máxima belleza y las mismas iconografías o los mismos sentidos de que pues es un objeto digamos que representa el universo y pues entonces también buscar como esa relación con ese buen universo. Recordemos que la idea es como recorrer al interior del espacio, digamos, para llenarse de esa buena energía o esa buena vibra que generan todas estas, eh, digamos, representaciones, objetos escultóricos, artísticos, etcétera. Entonces, todo eso, todos estos simbolismos es porque cargan, digamos, de energía o cargan, digamos, de algunos entendimientos y pues eso permite como generar unas dinámicas de, listo, estos objetos representan algo, pero entonces el hecho de que yo le asigno como esa imagen, pues eso va a generar una energía y yo luego me puedo beneficiar de esa energía. Nosotros llenamos de energía los objetos a los que les damos connotaciones. Entonces por eso son tan cargados de imágenes, porque era la forma en la que Krishna podía explicarles a la humanidad de esa época la existencia de un mundo superior y cómo era este y cómo entender, digamos, qué significa ser el poderoso, qué significa ser el sapientísimo. Entonces, por eso hay mucha iconografía. Entonces, no es que se adore a los iconos, sino que los iconos eran la forma, la manera de poder expresar o poder transmitir el entendimiento de eso superior, de ese algo superior. Entonces, para resumir qué es un mandir o los elementos importantes en el mandir, pues es el lugar donde se promueve el desarrollo intelectual o el desarrollo principalmente del individuo eh, desde la parte, digamos, también espiritual, ¿no? O sea, material y espiritual, en concordancia. Entonces, su orientación va a ser mirando hacia el este, hacia el sur, hacia el este, hacia el sol, en busca justamente del nacimiento para que, al igual que ocurría con las catedrales, que ocurría con las, con las el, con los ateshgas y otras arquitecturas, pues que la puerta, digamos, del este reciba el primer rayo del sol, de luz, y este entra e ilumina el murti, el objeto más sagrado que está al fondo de la arquitectura. Nuevamente la misma relación. El elemento de purificación siendo el agua es como sinónimo de vida, de sabiduría, y pues ese acto de bañarse o limpiarse en los ríos naturales también es como una forma de purificarse y limpiar como de, así, porque como el agua está fluyendo constantemente y es un agua cada vez, digamos que siempre viene pura, entonces al momento de uno limpiarse en ese agua, pues asimismo uno está limpiando su cuerpo y su alma o su mente también. En cuanto a la perfección, el trabajo, digamos, de búsqueda de una perfección desde la simetría, desde los objetos cardinales, los principios matemáticos, todo encauzado o, digamos, entendido desde esta estructura del Vastu Purusha Mandala, esa estructura, digamos, de construcción, ese sistema de construcción. Y pues el arte que representa los 4 objetivos principales de la vida humana, que es la búsqueda de alcanzar el Dharma, el Artha, el Kama y el Moksha. Listo, ahora pasamos al budismo y aquí sí que vamos a tener bastante, bastante de qué hablar. Entonces, lo primero, el budismo fue fundado por Buda. Él fue una manifestación de Dios que vino aproximadamente en el 500 antes de Cristo. Pues las enseñanzas de Buda están recopiladas en el libro del Tripitaka. Y si pudiéramos condensar como sus enseñanzas en un único mensaje, sería el desprendimiento. Y ese desprendimiento es más entendido como la búsqueda del punto medio. No es desprendimiento de el desapego absoluto de las cosas, aunque en algunos, digamos, en algunas características sí va a ser así, pero más que eso es entender como, sí, el punto medio o el punto exacto donde no se vaya a los extremos, porque los extremos pues generalmente suelen ser negativos o suelen ser dañinos para el ser humano, ¿sí? Entonces, ni mucho ni poco, buscar el punto, digamos, el punto medio.
Pues es ese desprendimiento, como no estar apegado a las cosas, pero tampoco como ausentarse de ellas. Y pues aquí nuevamente la ley de oro. Un estado que no sea agradable o placentero para mí, tampoco lo será para él. ¿Cómo puedo imponer a los demás un estado que no me resulta agradable ni placentero para mí? Listo. Dentro del budismo vamos a tener como primer elemento la stupa. La stupa es una palabra que viene del sánscrito que significa montón. Entonces generalmente eran montículos o digamos grandes montañas en un principio de tierra, simplemente estructuras de tierra, luego pues de piedra, donde se colocaban en su interior reliquias sagradas. También surge de una idea de arquitectura fúnebre, o sea, es decir, una primitiva forma de arquitectura fúnebre después de la India que pasa a tener una connotación, digamos, espiritual, luego de que Buda la establece como una forma adecuada de representar la divinidad o la espiritualidad. Y resulta que las estupas, pues después de Buda, van a ser cargadas de muchísimo simbolismo, muchísimo. Entonces, el más importante y es el que necesitamos, o el que quiero que tengan en mente, es que ante todo, la stupa representa a Buda sentado en un trono. Entonces, aquí está justamente la descripción. La forma de la stupa representa al Buda, coronado y sentado en postura de meditación en un trono de león. Su corona es la parte superior de la aguja, que vendría a ser toda esta estructura. Su cabeza es el cuadrado en la base de la aguja, vendría a representar todo este, digamos, todo este elemento. Y este de acá, este espacio de acá vendría a representar los ojos del Buda. Su cuerpo es la forma de un jarrón, ¿sí? Donde pues va a destacar su pecho y su corazón. Y sus piernas son los 4 escalones de la terraza, ¿sí? De esta primera terraza inferior. Y toda la estructura, digamos, ya de abajo, pues viene a ser el trono, ¿sí? Toda la base es su trono. Asimismo, entonces quiero que tengan en cuenta eso. La stupa es Buda coronado sentado en un trono, pero también las 5 inteligencias o los 5 estados de inteligencia con los cuales se alcanza la liberación. Entonces están representados con los elementos, con geometrías, con colores. La tierra, como pues la inteligencia de la ecuanimidad. Entonces esta es una sabiduría o un estado de estabilidad o equilibrio con todo lo que surja. El agua, como la inteligencia de lo indestructible, esa sabiduría que es como un espejo que refleja la pureza de la mente verdadera. Luego tenemos la inteligencia del fuego, que es la sabiduría digamos, discriminatoria se llama, pero es la capacidad de discriminar qué es la verdad, ¿sí? O sea, distinguir la verdad del error. La inteligencia del karma, que es esa sabiduría que todo lo logra, o la conciencia sin esfuerzo. Y finalmente, la sabiduría omnipresente. Entonces, para entender un poco, nosotros como seres humanos, la máxima sabiduría que podemos alcanzar en este plano vendría a ser la sabiduría de la compasión. Las manifestaciones de Dios alcanzan la sabiduría de la acción que todo lo logra, y la sabiduría de Dios es esa sabiduría omnipresente. Entonces, toda la estupa va a reflejar justamente ese trayecto hacia la iluminación y todas las enseñanzas de cómo se alcanza la iluminación. Pero pues nuevamente está explicado todo el rasgo y pues nosotros como ser humano pues obviamente no vamos a poder recorrer todos esos pasos, pero no quiere decir que no debamos intentar y siempre debemos esforzarnos por alcanzar esa iluminación. Ese es el simbolismo principal que vamos a ver reflejado en todas las estupas, sin importar, digamos, su geometría. Por ejemplo, aquí estamos viendo las 8 estupas digamos, importantes, que pues cada una con sus, digamos, con sus geometrías está representando las 8 etapas más importantes de la vida de Buda. Son su nacimiento, el momento en el que alcanzó la iluminación, es decir, que se enteró de que él era una manifestación de Dios. Esta que es la de la multitud de puertas es cuando él se hace manifiesto, es decir, le dice, brinda sus primeras enseñanzas y le dice al mundo, yo soy una manifestación de Dios.
la estupa de los milagros, que representa como un momento histórico en el que él hizo muchísimos milagros. La del descenso del reino celestial, en la que pues ayudó a su madre a alcanzar como la iluminación o que pudiera, digamos, pasar al, digamos, fallecer tranquilamente. La reconciliación, donde evitó que pues que digamos por discusiones de los sacerdotes pues la comunidad se dividiera, entonces él logró reconciliarlos y mantener la comunidad unida. Y estas últimas dos pues haciendo alusión a su muerte. Primero, la victoria sobre la muerte, en el sentido en el que él pudo decir, como yo voy a morir en tal fecha, digamos, no se dice si es que él tenía que morir en un momento y él dijo voy a extender mi vida a 3 meses, o que ella controlaba que dentro de 3 meses iba a fallecer, pero básicamente hace alusión a eso, como que él a diferencia de otro ser humano, pues pudo establecer su momento de partida. Y finalmente la del nirvana, pues, que es su ascenso digamos, al reino de Dios. Entonces, pese a que tengan estructuras o simbologías distintas, representan momentos distintos, de todos modos la simbología se mantiene. Es el cuerpo de Buda sentado, digamos, en un trono con una corona. ¿Qué hay dentro de una stupa? Vamos a encontrar principalmente satsas y mantras. Los satsas son estas pequeñas figuras rellenas de objetos, digamos, como piedras preciosas, granos, semillas y demás objetos que son bendecidos y que pues justamente representan abundancia, y los mantras que son pues ya escritos sagrados. Entonces, todos estos se colocan en el interior de la stupa para cargar la energía. ¿Y esto por qué se hace? Porque al igual que vimos en el caso de los mandires, el rito, digamos, en el caso del budismo es caminar alrededor de la stupa y cargarse de esa energía positiva que hay en su interior. Entonces, pues por eso, digamos, estas también se rellenan con estos objetos, pues para darle como ese simbolismo, o llenarla como de esa energía positiva de la palabra sagrada, de las ofrendas y de todos los objetos, digamos, que se dedican en su interior. Aquí pues voy a resaltar un poco este objeto que va a ser el árbol de la vida, haciendo alusión al árbol en el que Buda justamente se manifestó. Digamos, el momento en el que alcanzó la iluminación fue debajo de un árbol, y entonces este árbol adquiere bastante importancia y es ese entendimiento del el ciclo de la vida y la muerte. Estas estupas hasta el momento parecen más escultura que arquitectura. Estamos hablando de objetos, de piezas que ocupan un espacio alrededor de los cuales pues hay una interacción. Pero es justamente esa interacción la que poco a poco va a crear la arquitectura. Entonces, ¿cómo es la arquitectura alrededor de una estupa? La primera arquitectura que aparece es esta, la de la chaitía. La chaitía es una sala que se construye para poder generar justamente ese rito de circular alrededor de la estupa y recibir su energía. Entonces es una sala donde pues, se va a generar este sendero que adquiere el mismo nombre que en el hinduismo. El camino Padak, perdón, es que es un término complejo y tengo que buscarlo. A ver, ¿dónde están mis apuntes? Bueno, pues es el camino Pradaksina, y pues que es justamente como ese camino alrededor de un objeto que me brinda una energía positiva o un sentido, digamos, de la vida. Estas salas generalmente tenían enfrente también elementos para almacenar agua. En este caso estamos hablando de los pondis. Estos son estanques que se construyen para almacenar el agua de las lluvias. Y es porque en estas zonas generalmente había periodos de lluvia, periodos de sequía, y era para poder tener agua en los momentos de sequía. Entonces, digamos, en lo que se sabe, pues no se ha encontrado información de si este agua se utilizaba para algún rito o de alguna forma espiritual, pero sí por lo menos de que era una forma de abastecer o, digamos, brindar esa necesidad de agua en momentos donde pues, escasía. Y pues también, digamos, algo que de todos modos es bastante interesante es toda la estructura, digamos, alrededor de estos pozos, donde pues todos están interconectados y hay todo un sistema, digamos, de recolección, de modo que pese a que el agua esté estancada, se mantiene fluyendo.
Si yo voy desocupando uno de los estanques, pues el agua que viene en el estanque de al lado se va moviendo del uno al otro y el agua se mantiene justamente fluyendo pese a que esté encerrada. Entonces, como para mantenerla lo más limpio posible. Ya en las entradas vamos a mirar que aparecen dos elementos importantes, en el caso de las chaitías, que son el pilar con un capitel de Ashoka y el pórtico, que es este arco, digamos, conocido como el arco chaitía. Entonces, el pilar de Ashoka es este, con el capitel de Ashoka. El capitel de Ashoka es un capitel en el que hay una escultura de 4 leones, cada uno mirando a un eje cardinal. Puede representar, o sea, se dice que cada león puede representar como las 4 verdades que enseñó Buda en el momento en el que se manifestó, pero también pues los leones están mirando a los 4 puntos cardinales, nuevamente la importancia de la orientación en el mundo, y tienen las bocas abiertas. Se dice que para que de su boca derraman el Dharma, como la buena energía. Entonces, asimismo, este objeto es un elemento de protección y por eso se coloca antes de entrar al recinto. Y pues en cuanto al arco de la Chaitía, que es justamente esta, digamos, esta gran entrada, también se le conoce como Gavaksha y que pues eso quiere decir el ojo de buey, haciendo alusión a la gran ventana que permite generar ese arco. Y es porque la función de esta ventana es irradiar simbólicamente la luz y el esplendor del icono central en su santuario. Es decir, que la luz pueda entrar, pero asimismo que el objeto que está en el interior pueda mirar hacia afuera. Esa es como la noción. ¿Y cuál es el objeto del que estamos hablando? Pues las estupas. Entonces, en estas cuevas también hay estupas. Y si nos damos cuenta, acá nuevamente cambia, digamos, un poco la geometría, cambia un poco la simbología, pero lo esencial se mantiene. Vamos a seguir teniendo 5 elementos que representan los 5 estados de la sabiduría. Una base, un domo, aquí pues ya vamos a ver un cajón que representa pues también como el contacto de la bóveda celestial, y en esta pequeña estupa es, digamos, lo que es el elemento de la sombrilla, pues se perdió, pero de todos modos existía, y pues aquí también lo vemos, la sombrilla que representa las otras dos sabidurías, la de las manifestaciones y la de Dios. Entonces, cambian las formas, pero se mantiene el significado. Esta es la primera arquitectura que surge alrededor de una estupa, pero con las estupas va a pasar algo curioso y es que muchas se van a empezar a hacer en gran tamaño y se van a volver en arquitectura en sí mismas. Entonces, no hay una catalogación como tal o una forma de referirse a ellas. Entonces, estas descripciones o estas formas de catalogarlas es más digamos, como una forma que yo le doy para poder referenciarme a ellas. Entonces, no es que se llamen estupas domo, sino que es una forma en la que en la arquitectura se puede llegar a entender. Entonces, estas primeras estupas domo simbolizan justamente toda esa cosmovisión, todo ese estado, digamos, de alcanzar la iluminación a través de cinco pasos. Y cada uno de estos pasos, pues, nuevamente está representado, en este caso, con una gran plataforma, que vendría a ser justamente el trono y las piernas del Buda, el gran domo, que entonces representa la bóveda celeste, pero pues es el cuerpo de Buda, el kármica, que es, digamos, el espacio donde están como el mundo espiritual, que representa los ojos del Buda, y nuevamente vemos la coronación, digamos, la sombrilla sagrada, que representa pues esas últimas dos sabidurías y la corona del Buda o el mismo mástil, digamos, del árbol sagrado. Estas estupas también van a tener una orientación de acuerdo a los ejes cardinales. Entonces, si se dan cuenta, en la planta vemos que se generan 4 grandes puertas en cada una de las direcciones, pero se establece una puerta principal. ¿En dónde? En el este, porque desde el este llega el sol. ¿Y cómo sabemos que esa es la puerta principal? Por la columna. Nuevamente la columna, que es ese elemento de protección, justamente con los leones mirando las 4 direcciones. Y pues también porque la estructura, digamos, del sendero para hacer el rito alrededor de la estupa, es decir, toda esta estructura que vemos aquí, que es como un gran pasillo al cual uno puede recorrer y ahí sí bajarse. Entonces también la forma de subir y bajar es con esta escalera que está en el este, en la entrada principal. Estas estupas
como nos damos cuenta, van a empezar a evolucionar y a cambiar mucho la forma, la geometría, pero la esencia se mantiene. Las 5 sabidurías, Buda sentado en el trono con una gran corona. Y algunas llegan a ser inmensas, como esta que estamos viendo aquí. En el caso en el que la estupa ya crece y se hace, digamos, muy grande o, digamos, magnífica, empiezan a aparecer una serie de estupas, digamos, auxiliares, mucho más pequeñas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos estas pequeñas estupas que vienen a ser estas de acá, para justamente, de todos modos, que las personas puedan tener como, o sea, sientan el objeto no como algo inmenso, sino algo a lo que puedan tener una cercanía. Y pues cada estupa también va a tener entonces una iconografía de acuerdo a uno de los pasos o una de las tantas enseñanzas de cómo alcanzar esa iluminación. Esas estupas van a generar otra nueva, entre comillas, tipología o estructura, que son las, entre comillas, estupas terrazas. Estas estupas ya van a generar es unas grandes plazoletas, unas grandes plazas, donde pues lo que van a generar es buscar una imagen de un mandala en 3 dimensiones. Entonces, los mandalas, al igual que digamos habíamos visto con los yantras, son figuras, geometrías, un trabajo desde la geometría, desde el arte, para desarrollar también las cualidades intelectuales, o sea, de la mente y del espíritu. Pero entonces, estos mandalas van a adquirir un nuevo significado. O sea, seguimos viendo la esencia del cuerpo de Buda, su cabeza con los ojos y su corona, pero entonces ahora estas 3 terrazas generalmente van a estar en 3 estructuras que van a representar los 3 reinos de la cosmología budista. Para explicarlo mejor, pues voy a utilizar este otro ejemplo de esta gran estupa en Borobudur, este es el lugar donde se encuentra. Sí, aquí está. Sí, Borobudur. Entonces, para que se hagan una idea del tamaño, estas pequeñas estupas que están acá arriba son estas. ¿Sí? Donde está ahí la chica apoyada. Pequeño paréntesis, de pronto no relacionado a la exposición. Cuando vayan a visitar otros lugares, por favor no hagan eso. Recostarse en arquitecturas, sobre todo arquitecturas antiguas, uno no sabe los materiales y el paso del tiempo que haya jugado con ellos. Entonces, es más por un tema de respeto al patrimonio y de preservación de los edificios, no se apoyen en estructuras antiguas. Cierro paréntesis. Entonces vemos justamente esa gran, digamos, esta estupa donde pues la chica indebidamente está apoyada, pues es una de estas, para que se hagan una idea de lo grandes que empiezan a ser estas estupas, porque ya empiezan a ser centros ceremoniales, centros donde la gente pueda ir y reunirse e interactuar. Y aquí entonces vamos a ver tres sectores, esos 3 mundos representados en las plataformas circulares, todas estas plataformas escalonadas, y toda la base, digamos, ya sin símbolos y sin elementos. ¿Cuáles son esos 3 mundos o esos 3, digamos, lugares? Son el mundo del deseo, donde nosotros deseamos las cosas y vemos las cosas con esa noción, con esas nociones de deseo, de digamos, apegos. Luego tenemos el mundo de las formas, donde seguimos interactuando en este plano material, pero ya no con un apego hacia las cosas, sino simplemente las vemos como formas, ¿sí? Ya nos desprendemos de ese, digamos, ese gusto mundano o ese apego mundano y simplemente apreciamos como son, apreciamos el mundo como es. Y finalmente, el mundo sin forma, siendo este ya la eliminación como de esa geometría y entender lo que está más allá. Ejemplo de ello. En el mundo del deseo, vemos a los humanos o nos vemos a nosotros mismos justamente con intenciones, ¿sí? Por ejemplo, voy a parafrasear había un comentarista, digamos, de televisión aquí en Colombia que siempre que presentaba personas, él le decía como, personaje bonito, joven, millonario, ¿sí? Y entonces es como justamente eso, como buscas una intención o buscas algo en esa persona, buscas algo que un interés, un apego. Entonces, ese sería ese primer mundo. En el mundo de la forma, ya no vemos a esas personas
por el interés que pueda representar, bien sea un interés emocional, un interés económico, un interés social, un interés intelectual, ya, o sea, esos intereses se pierden y ya ves a las personas por lo que son, el ser humano que es, ¿sí? Pero en ese último mundo, el mundo sin forma, dejas de ver al ser humano y empiezas a ver a Dios a través de ese ser humano. Empiezas a ver el amor de Dios manifiesto en ese ser humano. Entonces ya no es un cuerpo lo que ves, sino es la cualidad de Dios reflejada ahí. ¿Sí? Es un poco como justamente ese trayecto, ese camino hacia la iluminación. En cuanto a la decoración, pues nuevamente todo es muy simbólico y pues esto está asociado también justamente al mundo de las formas, donde pues los budistas nos dicen al principio, nosotros generamos muchas formas y muchas iconografías para poder, digamos, que las personas se desprendan o suelten los apegos, ¿sí? Y empiecen a entender como el mundo como es. Pero muchas de estas decoraciones, los mismos budistas, en su búsqueda de la iluminación, dicen, estas decoraciones son solo para los primeros pasos, pero cuando tú ya has avanzado en esa iluminación, luego tú tienes que desprenderte de las formas para adquirir, ¿sí? O sea, eliminar la apariencia para llegar a la esencia. Entonces, estas iconografías son principalmente como para los que recién están en ese proceso de iluminación y pues van a representar mandalas que pues van a hablar de todos estos caminos, de toda esa búsqueda el desarrollo espiritual, el desprendimiento del mundo, mantras, que son pues los textos sagrados, y el bodhisattvas, que son justamente las enseñanzas del Buda en cada uno de estos pasos, en cada uno de estos momentos para alcanzar esa iluminación. Entonces aquí nuevamente retomamos el origen, las 7 stupas que representan la vida de Buda, o como los caminos, los momentos importantes de Buda. Y pues entonces, ¿qué es una stupa? Pues un montículo relleno en el cual en su interior hay una reliquia sagrada, o pues en este caso esa energía que brindaba como de positividad o recargada espiritualmente a la persona en el momento en el que hace el recorrido alrededor de ese objeto. La orientación es de acuerdo a los puntos cardinales, que son 4, y representan esas 4 nobles verdades, las 4, digamos, realidades que revela Buda en el momento en el que se manifiesta. El simbolismo evidente en toda su iconografía, pues representa ese camino hacia la iluminación, hacia las enseñanzas y hacia la vida del Buda. Los tesoros en su interior, que son todos estos reliquiarios y pues el árbol de la vida, que cargan energéticamente la estructura y pues la llenan de buena vibra, que es la que vamos a acumular cuando pues hacemos el momento, digamos, del ritual. Y el arte, que son todas estas iconografías que les mostraba, que su propósito es alentar el desarrollo espiritual del individuo, recordar todas las etapas del camino hacia ese nirvana, hacia ese mundo sin forma. Para cerrar el budismo, no puedo pasar sin mencionar, así sea muy rápido, pero pues es necesario hablar de la pagoda, porque la pagoda va a ser una evolución de la stupa. Entonces, primero, ¿de dónde viene el término de la pagoda? Pues es del persa Buddhada, donde pues Bud significa ídolo y Kada pues es la morada o vivienda, entonces Buddhada es la morada del ídolo. Nuevamente, un poco como lo que veíamos del templo o en el caso del mandir, la cámara de la matriz. Entonces, nuevamente la importancia de como ese objeto al cual se le da como una casa, un recinto. También viene otra del sánscrito que significa Dhatu Garbha y es el contenedor de reliquias. Entonces, es la morada de un ídolo y contiene una reliquia, que sería el ídolo. Entonces, ambos términos se van a ir mezclando y se van a ir evolucionando, llegando, digamos, a la palabra del singalés Dagoba, y del singalés pues pasa a China, a Japón, y ahí es donde adquiere el término pagoda, donde es una adaptación de este término. Pero en esencia es esa morada o esa casa, esa vivienda, de ese objeto, digamos, sagrado. Entonces, como les mencionaba, es una evolución de la stupa, donde en la stupa teníamos los 5, digamos, momentos, las 5 inteligencias importantes o las 5 realidades del mundo, esa cosmovisión desde los elementos,
la tierra, el agua, el fuego, el aire y el cosmos, pues las pagodas van a hacer justamente esa misma interpretación de la tierra, el agua, el fuego, el aire y el cosmos. Y con las sabidurías y el árbol de la vida, digamos, o la corona del Buda, representan, que termina como de coronar toda la estructura. Entonces, aquí vemos justamente esa descripción, pero aquí la geometría pues ya va a ir cambiando. Entonces aquí la geometría se dice que ya va a manejar únicamente dos figuras, que son la del cuadrado y la del triángulo. El cuadrado como todo lo alusivo al mundo material, ¿sí? Porque pues el cuadrado pues generalmente siempre representa como los cuatro elementos de este plano y pues se utilizan para representar los cuatro elementos, los cuatro primeros niveles o pues toda la arquitectura, digamos, toda la geometría de los primeros pisos. Y pues asimismo pues vemos que habla de ese camino a la iluminación. Primero un desarrollo físico, luego un desarrollo de la vitalidad, las emociones y la mente concreta. Con esto alcanzamos la conciencia y pasamos al triángulo. El triángulo ya tiene que ver con esa conexión con lo espiritual, esa conexión de lo que está aquí abajo con lo que está arriba. La iluminación de la que pues se ha mencionado, de la que se hablaba en el resto de la conferencia. Entonces, aquí vemos pues justamente como un corte estructural de la pagoda. Y aquí pues esto lo muestro es para mostrar un elemento que es fundamental y es el árbol de la vida, ¿sí? Que había mencionado, que es como la base o las enseñanzas o el elemento que representa justamente el clímax de la vida de Buda, que fue cuando alcanzó la iluminación, cuando supo que era una manifestación de Dios, y representa pues todo el simbolismo, o es un árbol que en verdad ejemplifica mucho de la tradición budista. Y en el caso de la pagoda, va a ser el eje principal, tanto física y simbólicamente como estructuralmente. Gracias a estos elementos es que las pagodas han logrado soportar grandes terremotos, sobre todo en Japón, porque digamos, ese gran poste o esa gran vara no solo permite, digamos, como representar ese objeto que mantiene el cosmos unido, sino que asimismo ha generado todo un sistema, digamos, estructural alrededor del cual, pues la pagoda, digamos, como que se dice estructuralmente, puede bailar en el momento de un temblor y no afectarse. Toda su arquitectura, digamos, es una arquitectura de ensambles, de simplemente piezas de madera, digamos, trabajadas sin tornillos, sino simplemente talladas para que encajen. Entonces, pues en el momento de los sismos, ellas pueden moverse libremente, pero es el árbol de la vida el que la mantiene junta, el que la cohesiona como un todo, como una sola pieza. Y pues en el caso de las pagodas, se desarrolló todo un conjunto arquitectónico. Las pagodas, a diferencia de las estupas, empiezan a construirse junto con otro tipo de espacios. Entonces aparecen los kondos. El kondo es un espacio, una habitación, donde es básicamente un santuario de imágenes. Y aquí vemos cómo poco a poco, en un principio la estupa era el objeto principal del recinto, donde pues permanecía en el centro, como justamente ese eje del universo, ese eje del cosmos, y pues con el tiempo simplemente empieza como a ser relegada como a los accesos o a, digamos, sí, como a colocaciones un poco más alejadas del centro, y empieza el kondo a tomar esa importancia, como el lugar donde la gente se reúne pues para tener sus oraciones. ¿Sí? Y la estupa de todos modos, la pagoda, perdón, de todos modos se sigue manteniendo como la representación de Buda coronado. Entonces aquí vemos un ejemplo de una de esos grandes conjuntos religiosos, donde pues la pagoda ya no está en el centro, pero pues de todos modos mantiene como esa importancia de que es la representación de las enseñanzas. Entonces la gente la tiene no como un espacio al cual se entra, un espacio al cual se accede, sino ahí justamente están todas las reliquias, las ofrendas, y la gente se congrega en el resto de los espacios de esta arquitectura. Entonces, pues ya para resumir un poquito toda la charla de hoy, volvemos a nuestro cuadro comparativo, donde sí, hoy vimos bastante simbolismo,
pero lo que mencionaba al principio, todas estas prácticas que pueden sonar distintas, pueden ser entendidas como diferentes, diferentes formas de entender los mismos valores, porque pese a que, digamos, hayamos visto como el tema de la iconografía, no como un narrar la historia, sino ya como una herramienta para uno alcanzar algo superior. Eso, digamos, es distinto, pero en esencia o en los valores, pues vemos que son exactamente los mismos y son las mismas características y las mismas cualidades de las que hemos hablado en en las últimas conferencias. Entonces, pues con esto termino por el día de hoy. Y igual este es un tema, digamos, un poco más complicado de abordar, sobre todo nosotros aquí en Occidente que tenemos una visión en muchas ocasiones sesgada sobre lo que es Oriente. Y pues a veces estudiar esto para nosotros es un poco más complejo. Pero entonces espero que pues de todos modos les haya gustado, pues haya servido y pues nada. Cualquier cosa, hay preguntas, inquietudes, trataré de responder, pero no garantizo que pueda contestar todo esta vez. Muchas gracias, querido Nicolás. Un aplauso para nuestro exponente en el día de hoy. Creo que ha sido maravilloso. Hemos aprendido muchísimo. Queridos amigos, los micrófonos están abiertos. Si alguien quiere hacer una pregunta, una sugerencia, un comentario, todo vale. Bueno, yo voy a hacer un comentario que he aprendido muchísimo, de verdad que precioso, que ahora entiendo más cuando veo lo de los santos, bueno, cuando veo los sitios de oración de los japoneses y los indios y todo esto, bueno, budistas y que bueno, me ha parecido precioso. Y lo que sí que siento es que mañana tengo que trabajar y os tengo que dejar. Darte las gracias, Nicolás, bueno, y a los organizadores, pero que os tengo que dejar porque mañana tengo que trabajar y es muy tarde para mí. De verdad Querida, que otra vez gracias, 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 que me ha gustado muchísimo y he aprendido un montón. Que, sí, como que ya están más cerca de ellos al entender sus cosas. querida Mari Carmen, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias otra vez, hasta luego. Bueno, Cuídate mucho, Gracias. amigos. ¿Qué, Pedrito, levantaste tu manito? Yo solamente tengo unas preguntas a Nicolás. Si todo estos que hemos visto son divisiones de la enseñanza de Krishna, por ejemplo, y de Buda, y todos están en prácticas todavía. sí, cada uno de los espacios que vimos justamente vienen de las visiones digamos, que se desarrollan en Oriente. Como mencionaba al principio, pues cada cultura es distinta y pues también entender que pues estamos hablando también de tradiciones milenarias. Krishna pues es una de las primeras manifestaciones de Dios y en su momento pues explicar, digamos, a la gente, digamos, del el mundo celestial, pues no podía simplemente con palabras, por eso, digamos, en estos lugares se desarrolla muchísima iconografía, pero entonces es como que toda esa iconografía no es que ellos adoren ídolos o imágenes, sino es que ellos a través de las imágenes buscan llegar a la esencia de las, ¿sí? O sea, primero generan una apariencia para entender, pero luego tratan de desprenderse de la apariencia para llegar a la esencia, que hace parte de ese camino de la iluminación que pues tanto Krishna como Buda desarrollaron. Y sí, muchos de estos edificios hoy en día siguen funcionando. Digamos, en el caso de lo que son los mandires, funcionan común y corriente, la gente se sigue reuniendo alrededor de ellos porque el agua todavía es, o sea, y lo hemos visto, ¿no? El agua todavía tiene ese significado trascendental de limpieza, de pureza, eh, incluso pues no sé si algunos conozcan o hayan visto incluso la tradición del entierro,
o la, Ya. la forma en la que ellos, digamos, tratan a los fallecidos es a través del agua. Y pues al lado de los cuerpos de agua están los mandires, entonces todavía se mantiene esa esencia, digamos, viva. Los murtis, las iconografías, todavía se construyen, o sea, todavía hay artesanos que hacen todas estas iconografías, esculturas, incluso en masa, o sea, que uno en serio mira y los lugares, los locales de los murtis son llenos de estos. La imagen que mostré cuando recién presenté los murtis es en uno de estos locales. Entonces, y ahí se veía justamente cómo estaba lleno. Ahora la voy a mostrar nuevamente rápido. Esta es una Ya. foto, esta Ah, foto ya. es en un local Sí. donde se venden murtis, donde todavía se consiguen. Ya. Y esta foto es de los 2000 para acá. O sea, es una tradición que todavía se mantiene, por lo menos en el lado de India. En el lado de China y Japón, l- tengo entendido, sí, que las pagodas todavía funcionan y los templos todavía funcionan. Em, Solo que, pues claro, ahí también hay otros, o sea, ha habido cambios culturales, pero pues todavía hay gente que mantiene los ritos y pues la importancia de ir a los santuarios y de, digamos, tener esa interacción con las pagodas y con las estructuras, digamos, en, en los entornos, en esos entornos. Igual, no sé si de pronto David también nos pueda complementar un poquito respecto al tema. Si es Y gracias, posible. Nicolás, porque es muy interesante cómo ellos adoraban a Dios en su época, ¿no? Pues sabemos de que el desarrollo humano ha sido gradualmente con la llegada de cada manifestación de Dios, ¿no? Entonces, pero en realidad ellos buscaban la pureza del corazón o del cuerpo humano, ¿no? Es muy interesante esto. Muchas gracias. Gracias, David. Aquí Nicolás te hizo una pregunta. ¿Qué No hay de capté la la... pregunta. No capté la pregunta. ¿Cómo era? Sí, pues respecto a las pagodas y los templos, digamos, en los templos budistas, si todavía, o sea, porque yo tengo entendido que todavía se funcionan y se mantienen en Japón y en China, pero no sé si tú sepas un poco más al respecto. O sea, Ahora sí, porque no entendí. La cosa es que salí de Japón cuando tenía 8 años. ah, ya. Y la única cosa japonés que tengo es mi cara. Mirando las pagodas que pusiste, solamente veo en las películas japonesas y todas las cosas. Así que, pero una cosa que noté mirando todas esas casas de adoración es que ahora en esa época el templo o casas de adoración son más simples. Yo veo en las viejas allá de que mostraste tantas figuras y cosas así, ¿no? Lleno de figuras y así. Pero ahora uno va a la casa de adoración Bahá'í, es casi como, ¿has visto en Chile? Es muy simple, ¿no? Y por dentro también, en muchas iglesias y lugares de adoración de muchas religiones que he entrado, siempre hay imágenes y efesios y está lleno de cosas, ¿no? Pero en el templo Bahá'í, cuando uno entra, es casi nada, ¿no? Algunos escritos sagrados alrededor, pero nada de imágenes y oficios y sabemos que no hay sermones dentro de la casa de adoración Bahá'í y tampoco hay, ¿cómo se llama? Eucaristía, no hay sacerdotes y ¿cómo se dice? Eucaristía. Eucaristía,
Eucaristía. Ya, ok. Esa cosa, ya no hay esas cosas y la adoración mismo es muy simple, ¿no? Y solamente se enseña la palabra de Dios. Y yo era miembro de varios coros bajáis y solamente se puede entonar la palabra de Dios. No hay canciones y cosas humanas. Todo es divino y dentro. Y eso me gusta, porque hablando en serio, nunca me gustó los sermones en la iglesia, ¿no? Siempre dormía o algo así, y tampoco con lo que me agrada es, ¿cómo se dice? La colección. Ellos pasan ese plato para conseguir dinero, ¿me entienden? No, así que el templo Bahá'í es muy, muy puro y simple. Ese me agrada. Gracias, querido David. Yo he visto las estupas en muchos reportajes que hacen en Nepal, de estas personas que van al Monte Everest. Ahí hay muchas, muchas, no, en realidad no sabía lo que realmente significaban. Sí, no, es interesante porque o sea, es todo un simbolismo en serio muy, Sí, muy complejo. Sí, o muy sea, complejo. representa muchísimas cosas, o sea, las sabidurías, los elementos, el cuerpo de Buda, donde pues también cada parte del Buda pues tiene como su razón de ser, su importancia, pero pues también todos los pasos o todos los caminos para alcanzar la iluminación, o sea, hay muchas cosas ahí condensadas, pero pues que reflejan como lo que es la enseñanza misma del budismo. Entonces, Mm. sí, es interesante y en serio todo lo que hay cargado en un solo objeto, ¿no? Porque entonces es toda la estética, es toda la apariencia, son todos los detalles, pero también lo que hay en su interior, ¿no? Que es, o sea, todos los objetos con los que se rellenan, el rito, digamos, de recorrer alrededor de ellas, las iconografías también, o las formas, por ejemplo, las que mostré que además de representar a Buda y de representar todas las enseñanzas del budismo, también hay 8 figuras que se repiten en algunos sitios que representan las facetas o como los momentos históricos de Buda. Entonces, hay muchas cosas en un simple objeto que uno, sin conocer, uno pasa de largo, ¿no? O sea, como que, pues, la escultura y muy bonita, pero en realidad todo lo que hay detrás, todo el mensaje, y lo que a mí más me parece interesante es esa enseñanza del budismo, como de que primero se genera esa forma para uno poder desprenderse de los deseos y, digamos, limpiar la mente y poder tener como un referente o un objeto sobre el cual iniciar el camino a la iluminación. Pero para alcanzar la iluminación luego uno tiene que desprenderse de esa forma. O sea, digamos, todas esas iconografías que ellos tienen solo para los pasos iniciales, pero más adelante tú tienes que desprenderte también de esas imágenes porque luego esas imágenes te impiden entender el significado detrás de. Entonces, son solo para tú primero poder dar esos primeros pasos y poder como iniciar la búsqueda de la iluminación, pero para alcanzarla tienes que eliminar la apariencia para llegar a la esencia. O sea, Así es. muy, muy interesante. Además, que sabes, eso de solamente quedarse con la imagen de estos monumentos, hace que tengamos de repente también muchísima superstición. Y al conocer lo que cada uno significa, esa superstición va cayendo y vamos llegando realmente al conocimiento de lo que eso significa. Y eso es muy bonito también. Y la gente se queda con los mandalas, los monitos, cositas para pintar, qué sé yo, las pagodas de repente como adorno, pero en realidad no sabemos lo que hay detrás de eso, lo que realmente significa. Sí. Por ejemplo, con lo que dices, digamos, respecto a las mandalas y los yantras,
no es, o sea, eso no es como que una persona aprende a hacer un mantra y empieza y o sea, se queda de por vida haciendo mantras, sino que luego llega un momento en el que aprende a dejar de hacer mantras, Claro. pero para quedarse como con la noción de lo que hacía durante, cuando hacía el mantra, cuando hacía el yantra o cuando hacía el mandala. Entonces, de modo que, claro, porque eso, nuevamente, al hacerlo, generaba como toda una meditación. Entonces, a la hora de dibujar, entonces, en el momento en el que dibujo, cómo dibujo, pero luego ese proceso de meditación, luego cómo lo hago yo, ya sin necesidad de tener el lápiz y el papel, y luego ya sin necesidad de tener que mover la mano, y se quedan ya con la esencia de la meditación. Entonces, sí, y es triste como en un occidente muchas veces cambiamos todo eso y a nosotros sí, ay, qué bonitos los mandalas y hagamos Bonito. mandalas y nos quedamos con la idea del mandala como la imagen, pero es más allá de eso, es todo el Es proceso, mucho más que eso. exacto, todo el proceso de aprender a meditar, o sea, es una herramienta para uno aprender a meditar, pero luego uno desprenderse de la herramienta para mantener la meditación. Aprender ya a meditar sin necesidad de acudir al mandala, sin necesidad. Y nosotros no, y nosotros aquí en Occidente es como, no, pues muy bonito y venga, imprimimos y para colorear y activar con los niños, que pues no está mal, pero sí, o sea, como que había otro propósito incluso más elevado, más especial. Se pierde el sentido al Exacto. final. Amigos, ¿tienen algún comentario, alguna consulta para nuestro querido Nicolás? Yo estaba pensando también cuando hablabas de la iconografía, podría hacerse un paralelo con los vitrales, por ejemplo, porque también antiguamente los vitrales en las iglesias se usaban muchas veces para enseñar, y estas iconografías también, ¿no es cierto? Sería algo similar. Ujú. Sí, un poco. Sí, recordemos que en el caso en el catolicismo, por ejemplo, o bueno, en el cristianismo, entender el cristianismo como la fe de Cristo y no como una rama de, la iconografía era muy importante en su origen y pues que el concepto que vimos un poco, que era la Biblia pauperum, la Biblia para el pueblo, la Biblia para los pobres, de que pues claro, en esa época, ¿quién hablaba latín? La Biblia estaba en latín y pues quienes accedían. O sea, empezando que incluso ni siquiera podían leer. O sea, el tema de acceder a la lectura de esto, entonces era únicamente de las clases altas y de los sacerdotes. Pero entonces, ¿cómo les enseñamos? Si tampoco en la misa, o sea, no pueden leer, pero sí entienden, digamos, lo que nosotros les decimos. Pero la misa era en latín, que era un idioma que ellos no hablan. Entonces, ¿cómo les enseñamos? Por eso toda esta iconografía en los vitrales, en las esculturas y demás, para poder, como de una forma, hacer asequible la palabra de Dios o el conocimiento que está ahí condensado. Entonces, acá ocurre algo similar, de que pues las iconografías no es tanto para que, o sea, no es que no pudieran leer, escribir o no hubiera esa limitación de acceder al conocimiento, sino que fue la forma primitiva, porque recordemos que Krishna fue la primera manifestación de Dios, fue la forma primitiva de poder enseñarle a la humanidad la existencia de un reino superior y poder que la mente empezara a trabajar y a entender eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos todo lo que decía, lo importante de entender que los murtis no son dioses, sino son los atributos de Dios. Eso es como si yo dijera, bueno, el preservador, ¿sí? El protector. Yo cómo entiendo el protector. Nosotros hoy en día, pues, bueno, protector, protección, y protección viene del latín tal o del vocablo tal, y pues en el diccionario protección es esto. Entonces, pero en esa época eso no se entendía. Entonces, ¿cómo hacer entender es que es un ser que protege, ¿sí? Y por eso, digamos, todos estos elementos que empiezan a aparecer, que por ejemplo, digamos, muchos dicen, no, pero pues es que tienen 4 o 8 brazos y entonces que cada brazo, no es que tuvieran brazos, sino nuevamente era para poder ejemplificar algo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los brazos, de las figuras, esperen si quieren, déjenme y lo explico rápido porque eso lo tengo por acá. A ver, ¿dónde está? Aquí. Volvamos al Trimurti. Este es el Trimurti, las tres imágenes de Dios como el preservador, Dios como el destructor, Dios como el creador. Entonces, cada una de estas imágenes de las vestimentas, de los objetos, es porque cada cosa representa algo, haciendo alusión
poder explicar o entender esa característica, esa esencia. Entonces, miremos, por ejemplo, me voy a concentrar únicamente en uno. Cojamos a Vishnu. Vishnu, que es el de aquí. Representa el omnipresente o el preservador, ¿sí? Ese que, recordemos que ellos tres son los que mantienen el ciclo de la vida. El que crea la vida, el que preserva la vida y el que destruye la vida para que otra pueda ser creada. Y entonces, pues es algo cíclico. Entonces, en cuanto al que preserva la vida, el omnipresente, el que está presente en todos los lugares, entonces tiene cuatro manos, pero no es porque sean 4 brazos, sino es por los objetos que tiene. Entonces tiene una caracola como la existencia cíclica. Representa la existencia cíclica, de que todo está en constante, digamos, en constante cambio, en constante evolución, en constante transformación. Todo el tiempo todo se está realimentando. En otra mano tiene un disco. Ese disco representa el equilibrio universal. Entonces, nuevamente, preservar. ¿Sí? Entonces, preservar, equilibrio. Listo. Tiene un garrote, que es este que vemos acá, y representa la autoridad, entendiendo de que pues Dios es una autoridad o es un ser, digamos, supremo al que uno pues, le debe cierta obediencia. Y el loto, que representa la pureza o la trascendencia. Entonces, no es que tenga 4 brazos, sino lo importante son los objetos, y es porque los objetos juntos construyen todo un discurso, un relato que permite explicar qué es esa cualidad de Dios como omnipresente, o qué es esa cualidad de Dios como el que preserva la vida. ¿Sí? Y lo mismo, o sea, aquí no hay nada dejado a la imaginación. Todo, absolutamente todo, es pensado con un propósito, un mensaje, un significado, para poder explicar algo. Entonces, y cuando digo todo, es todo, los objetos, las formas, la vestimenta, los colores, los adornos, los rostros, todo, absolutamente todo, tiene un significado. Pero era justamente para poder decirle a la gente, vea, la cualidad de Dios del preservador es esta. ¿Qué quiere que se la explique? Bueno, se la explico con esto. Y cuando ya vea la imagen, ok, ya entiendo. Entonces no es como que ahora en la imagen, sino es que la imagen permite un entendimiento de algo más. Entonces... Qué interesante. Como decíamos en el primer encuentro que tuvimos, ya nada es como antes. Ahora tenemos admirar una iglesia, ahora una pagoda, cualquier de estos edificios, ya vamos a entender más. Ya no los vamos a ver como esa turista que tú decías que muy mal apoyada en ese, ¿cómo es que se llama? Eso como campanita, lo que estábamos hablando. Me cuesta aprenderme los nombres, disculpa. Estupa. De la estupa. Claro. Ya no los vamos a ver como algo curioso, raro, excéntrico, sino que realmente ya vamos a tener el conocimiento un poco de lo que eso significa para esos pueblos, para esa gente. Amigos, ¿alguien quiere hacer una pregunta, un comentario? Este es el momento de escuchar a nuestro querido Nicolás. Sí. ¿David? ¿Sí? Tengo hambre. Este comentario. Como siempre. A propósito de los granos que se almacenan, dices tú. Me gustaría, si me permite, aprovechar de ese momento. Comienzo, yo había dicho que voy a ir como pionero a Perú. Y yo veo una persona de Perú, José María, tú eres de Perú. Así es. ¿Eres tú Bahá'í o no? Claro, claro que sí. Ok. Si me permite, ¿puedes poner tu email allá en el chat? Ya, claro que sí. Yo envío, ¿cómo se dice? Consejos bajáis a la gente cada día. Yo voy a ponerte en mi lista. Okay. Y además me gusta que me digas algo de Perú. Yo
Yo era un pionero allá hace medio siglo. Estoy moviendo allá. Oh, Así qué que bien. sí, vamos a ver, amigos. ¿Dónde vives tú allá? ¿O en Chiclayo? No, yo vivo en Lima. Oh, vives en Lima, ok. Y Humberto, ¿estás ahí, Humberto? ¿O no? Humberto. No, No, en otro ventana, pero él no está ahí. Ok. Sí, y me parece que Humberto está trabajando, así es que él escucha. Yeah. Ok, entonces, está muy bueno que usted quiera venir a Perú. sí, well, pongo volver a casa después de 50 años. Yo era pionero en Cajamarca. Bueno, Así puede aprovechar en ir a visitar a mi esposo que está en el Cusco. Todavía estamos por ahí nosotros. Ok. All right. Sí. ¿Pusiste algo en el chat o no? Sí, ya puse en es que tengo el chat de... Sí, me lo Emma. mandó a mí, yo te lo voy a enviar, sí. David, inmediatamente. Sí. Ok. Y pero sí, toda ayuda siempre es muy necesaria porque en la Sierra del Perú usted sabe que existe mucha idolatría. Todavía existen las fiestas patronales, a las vírgenes y después la fiesta con cerveza. Sí, es bien, son tradiciones muy difíciles, son tradiciones muy difíciles de arraigar y justo yo estaba mirando los templos, ¿no? Que mencionaba el amigo. Y sí, pues en realidad uno solo lo admira como una obra de arte, porque el significado es bien, o sea, no conoces, ¿no? Cuando vas a visitar esos templos, y lo único que yo he visto en común entre la India, la China y Japón es la campana, cuando toca la campana. Perdón, eso fue el recuerdo de los españoles que nos dejó las tradiciones, no solamente en Perú, en América Latina. Sí. Fueron las tradiciones que se quedó. México, por ejemplo, está lleno de estas tradiciones. Sí, yo creo que ustedes en México, así como nosotros, o sea, tienen a la Virgen de Guadalupe como nosotros tenemos al Señor de los Milagros, ¿no? Sí, nosotros acá en Yucatán tenemos varios. Tenemos la celebración del 15 de agosto, tenemos un sinfín, y en cada pueblo existe un patrono que le dice, ¿no? Y hacen sus fiestas tradicionales, como usted dice, venta de alcohol, pero bárbaramente libre, ¿verdad? Sí. Gente interesado para ganar dinero a nombre de una imagen. Sí, eso es. Sí, es muy triste, pero es porque la gente también está acostumbrada a eso, siente más, es cierto. O sea, más fuerza siente en las cosas, en las imágenes, en los ídolos, sí, que poner algo que a mí me gustó mucho en la fe Bahá'í y que me costó también bastante entender es poner los asuntos en manos de Dios. Exacto. ¿No? Porque uno dice, no, yo hago justicia con mi mano. Sí. Entonces es pero qué bonito si el señor David nos viene a visitar a Perú. David, yo vivo cerca a Mushan. No voy a ver, ¿y sí? David, te voy a ver en el Machu Picchu. ¿Tú vas allá? Allá en el Machu Picchu. Allá ¿Tú vas a ir? No, pero podemos encontrarlos allá. Oye, Machu Picchu es muy interesante, ¿no, Nicolás? De todos modos,
Baha'u'llah ha venido para renovar todo, incluyendo los templos, ¿no? Y así, gracias a Baha'u'llah que va a, ¿cómo se dice él? El viejo mundo ya va a ser enrollado y uno nuevo va a ser desplegado en su lugar. El mundo necesita purificación, eso es lo que ustedes están hablando. Así que vamos a tener un nuevo mundo y nuevos seres humanos con nuevos comportamientos. No emborrachamos con el vino espiritual, intoxicamos. Así que el mundo va a ser mucho, mucho mejor. Gracias a Baha'u'llah. Bueno, gracias Nicolás y voy a y no vi nada en el chat. ¿Tú enviaste, Emma, en mi email? Sí, ya te mandé a tu WhatsApp, David, el email WhatsApp. de nuestra querida José María. Okay. All right. Gracias, Nicolás. Y hasta luego todos. Gusto verles. Tengan una buena semana. Cuídate mucho, amigo. Ok, intentaré. Bueno, el apego es tremendo a nuestras tradiciones, entre otras cosas. Acá Emma, en Chile. Mañana es el cumpleaños de mi hija Ruquía. ¡Ay, no me digas! La vamos a saludar entonces. 31 de mayo es su cumpleaños. Gracias por avisarme. Sí, ella nació en Guatemala. No te puedo creer. Cuando tú estabas de pionero por allá. No, nació en México. En Guatemala nació cuando estaba yo de pionero en Guatemala. Allí nació. Claro. Sí. Ay, muchas gracias por soplarme. Sí, el apego. Aquí en Chile existe una tradición que seguramente hay en toda Latinoamérica. Acá se le llama las animitas. Cuando una persona muere trágicamente en el camino, por ejemplo, atropellada o en un choque, se le hace un pequeño altar. Entonces la gente le pide sanaciones, les prenden globitos, les ponen banderas, les ponen adornos y se convierten en lugares de peregrinación. Es increíble. De hecho, cuando quieren ensanchar alguna carretera, hay muchísimos problemas porque dicen, bueno, hay que mover la animita. Y mover la animita es todo un trámite. Porque dicen que va a venir la mala suerte, que la animita no se puede mover. Muchas veces hay que ir a tribunales para mover la animita. Y eso es algo muy, muy arraigado acá. Yo no sé si en otras partes existe, yo me imagino que sí. Es a las personas que han muerto de manera dramática, generalmente en las calles. Y aquí es muy común. Aquí en el Perú se hace, digamos así como para decir que aquí dejó su último suspiro, ¿no? Una persona, pero esto no siempre, más bien lo que yo sí he visto en el sur es y antes yo creía en eso. Le decía a mi esposo, tenemos que pasar por ahí, una carretera antigua donde hay unas calaveritas. Y es como así, tú lo ves a lo lejos de todo que está oscuro en la noche, llenecito de velas. ¿No? Y bueno, todos los camioneros, los transportistas, ¿no? Paran ahí y le prenden velas, ¿no? Claro. Pero más que nada yo creo que es superstición. Como una cábala, no superstición, ¿no? Sí, bueno, a mí sí me ha costado bastante desprenderme de muchas creencias. Sí, cuesta mucho. Sí. Ay, qué bueno. ¿Acaso de las animitas es tan arraigado que, por ejemplo, de repente alguien que va en bicicleta lo atropellan y se muere? Hay gente que agarra la bicicleta, la pinta y la ponen ahí, la bicicleta toda chocada, para demostrar que esa persona iba en bicicleta, por ejemplo, y se murió.
hablando de ese, yo tenía justo una, digamos, quería, alguien me dijo algo, mira, es una casa que está cerrada y el otro día ha aparecido la casa con las ventanas abiertas y las luces prendidas. Entonces, yo digo, no, pues alguien, de repente alguien ha entrado y ha querido robar, ¿no? Y yo digo, pero, o sea, ¿y cómo nos gana? Porque me dicen, no, pues la dueña de la casa murió. Y no, la dueña de la casa no puede haber sido, ella no es, ¿no? Y de verdad que es difícil hacer, o sea, todos se inclinan porque algo, ¿cómo le dicen? Paranormal. Sí, paranormal ha sucedido, ¿no? O sea, digo, no, alguien se ha metido, imposible porque todo está con llave dice, y nada está roto. No sé, ¿no? Yo digo, no, bueno, no sé, no creo. Aquí le llaman penar. Andan penando. Se me apareció tal persona, no sé. Una luz se prendió, No, pero, como dices tú, de manera intempestiva. Esto lo que más me sorprende es que esto es algo que han visto muchas personas. E inclusive como la luz seguía prendida, o sea, la luz no se ha apagado, simplemente se ha prendido y y nadie, no hay la posibilidad, según ellos, de que alguien haya entrado y se haya olvidado en el día, las luces prendidas y abierto las cortinas, ¿no? Entonces me dicen, no, porque tal es así de que no se apagaba. Digo, pero no sé, le digo, yo no sé cómo llamar esas cosas, le digo, no sé. De verdad no sé. ¿Cómo darle una explicación si nosotros en los bajáis creemos digamos, en la vida digamos, en la vida después de la muerte o que se va a penar, ¿no? Alguna vez yo leí en una de las historias de Abdul Bahá, que Abdul Bahá dice de que cuando nosotros sufrimos demasiado, como que no dejamos partir esa alma, ¿no? Y por eso que nosotros debemos hacer oración para el descanso eterno de esa alma, para que se le perdonen todas sus faltas y justamente, pues no, o sea, seguir orando por ellos para que de alguna forma, al ser recordada esa alma con nuestras oraciones a Dios, esa alma pueda seguir progresando, ¿no? Pero no he escuchado de estos asuntos, ¿no? Que me ha causado bastante, no sé si ustedes saben de algo, o hay alguna charla que ustedes tienen tan bonitas charlas, ¿alguna vez han tocado ese tema para No, buscarlas? nunca hemos tocado ese tema y es muy interesante. Sí, es muy interesante. Yo si supiera, pero no conozco yo ese tema, ¿no? Entonces Sí. Es complejo. Es súper complejo, porque ¿cómo explicarle a alguien, siendo nosotros bajáis, que no creemos en que anden penando, pero sí creemos en que un alma puede de repente, en algún momento, quizás manifestarse? Yo creo que en el fondo todos hemos tenido alguna experiencia que nos ha dejado pensando. Claro, como te digo yo, de lo que he leído de los sueños he leído, ¿no? Pero es porque nosotros de alguna forma estamos pensando y eso queda grabado en el subconsciente. Claro. Pero de ahí a más, así como me pregunta, yo digo, no, yo no sé. No, pero ¿qué dicen los bajáis? No, pues no, eso debe ser algo, debe tener alguna explicación científica. Pero no así. Pues un poco desde las ciencias se habla de los remanentes energéticos.
Ah, porque nosotros como cuerpos, o sea, generamos energía. O sea, No, pero esa sabes que esa persona falleció hace muchos años. igual no importa, porque su cuerpo, o sea, su cuerpo genera una energía en el mundo. Y en el momento en el que fallece esa energía, ¿dónde queda? Eso es o sea, es como lo que se está un poco explorando y buscando como de qué son esos como emanaciones energéticas que nosotros generamos con nuestras interacciones, porque sí se sabe que nosotros, o sea lo que sea, así sea en bajas cantidades, pues nosotros generamos, digamos, generamos cierta electricidad, generamos cierta energía, generamos ciertas ondas, vibración, ¿sí? Por ejemplo, digamos, esos dichos de, ay, a mí me gusta la vibra de esta persona, pues es porque en verdad vibramos, o sea, nosotros y en verdad generamos una energía en torno al cuerpo, o sea, el cuerpo genera una energía. Y pues eh, igual esto lo puedo revisar porque yo sé que Abdul Baha también habla de esa energía que se genera desde el cuerpo y que es una energía que se puede materializar. Y por ejemplo, digamos la importancia de ser alegres, porque esa energía también, la energía de la alegría es como la que más pesa y la que más impacta en los lugares. Pero asimismo la energía trágica, que es como la contraparte, también pesa y también es muy, o sea, también en algún lado tiene que quedar. ¿Sí? Pero entonces esas emanaciones viene a ser ya un tema de, sí, como esas vibraciones y demás. Son cosas que se están explorando, se están estudiando hasta ahora. Pero Ujú. es algo como que desde la ciencia podría empezar a explicar un poco como ese tipo de situaciones. Igual es algo que, nuevamente, hasta ahora se está estudiando, toca esperar a que haya investigaciones, estudios y mirar qué nos dicen al respecto. Sí, pues. Pero yo ya, como, o sea, se me ha quedado grabado de que lo que no se puede demostrar es tradición, superstición, punto. es que puede ser que en el futuro todo lo expliquemos desde la parte científica, vamos a tener mayor conocimiento. La, la, Claro. las supersticiones vienen porque la gente antigua no sabía, no se lo podía explicar, no tenían una base científica. Yo creo que esto va a ir desapareciendo a medida que nosotros vayamos aprendiendo, vayamos evolucionando lentamente. Claro, mira, y hablando justamente del tema de hoy de los templos, ¿no? Claro, los templos antiguos están muy graficados, tienen muchas inscripciones o, como dijo el joven, iconografías, ¿no? Y entras a un templo por ejemplo, en el templo de la India, de la fe Bahá'í, ¿no? Entras y está limpio completamente, o sea, no hay nada, igual que en Chile, ¿no? O sea, lo único que tienes es la imagen del más grande nombre en el techo, ¿no? En la parte más alta, y es que se trasluce ¿no? A la luz. Pero después, no, en absoluto, está completamente limpio como para que realmente las personas puedan no tenga nada terrenal que te distraiga cuando vas a orar al templo, ¿no? Ujú. En un templo, por ejemplo, en la India yo no sé cómo hacen o sea, le rinden ellos, le ponen flores, le ponen cosas a sus ídolos, pero más nada, o sea, reverencias más que nada, ¿no? Acá en México hay en un estado de nombre Chiapas y Oaxaca, hay unas iglesias que el visitante no les es permitido entrar porque los altares están cubiertos de oro macizo. Por esta razón, el extraño por allá no lo dejan entrar porque tienen el temor de que se roben el adorno de los altares, ¿no? Igual en Mm. Oaxaca es la misma situación. 24 horas hay vigilancia para que no se robe el altar porque es inmensamente precioso porque se ve dorado con el oro, ¿no? Entonces, imagínense
la riqueza que se le dio a este altar en esa situación, ¿no? Sí, pues. Y esa es una tradición muy fuerte. Sí. Todavía nos falta un poco de madurez para ir sacando todas esas tradiciones, todos esos apegos. Y no solamente en cuanto a religiones, sino que apego a todo. La vida es un apego. Nos cuesta desapegarnos hasta de repente el lápiz que nos gusta mucho, lo guardamos. Las fiestas nacionales, tradiciones en general. Nos toca ser un poco más budistas en ese sentido. Sí, Buscar de todas maneras. ese punto medio, ¿no? Claro. Donde Sí. ya interactuamos con en el mundo de las formas, ¿no? Ya no hay deseos, sino solo formas. Que es lo máximo ¿Cuánto que te según la faltó, tradición se puede alcanzar. Yasmín? Algún día vamos a llegar a eso. Seguro que sí. Y yo creo que si seguimos, o sea, si seguimos profundizando más en las enseñanzas de Bahá'u'lláh, es a lo que vamos a llegar, porque nuestro desconocimiento sobre las cosas de Dios nos hace entender de que con lo material somos felices, ¿no? Entonces, y todos queremos tener cosas materiales, todos queremos, y si tenemos algo, queremos un poco más, queremos un poco más. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender que la felicidad de nosotros está en vivir una vida, digamos, una vida diaria, ¿no? En lo posible, con, como dice, con hechos puros y hermosos, ¿no? Para poder contribuir al cambio del mundo. Y también la parte más difícil, pues, que es la del servicio, ¿no? Interesante. Ayer, Sí. Emma, en la conferencia, ¿Ya? estaba escuchando el documento de la Casa Universal de Justicia cuando dice de que nosotros nacimos de la nada absoluta. Entonces, hoy nos sorprendemos que tenemos un poco de conocimiento de la manifestación de Dios, ¿no? Bahá'u'lláh nos está dando este conocimiento de haber nacido de la nada. Ahora tenemos el conocimiento de la manifestación de Dios. ¿Quién es Bahá'u'lláh? Entonces, lo importante es profundizarnos, leer más para compartir en realidad esta medicina curativa para el género humano. Es interesante lo que nos dice la Casa Universal de Justicia. Exactamente, Claro. exactamente. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, ver el tema del servicio, ¿no? Que eso es, o sea, avanzas en algo, pero también el tema del servicio. Por eso a veces yo los veo a ustedes que son constantes y digo, no, pues hay que apoyarlos, hay que, ¿no? Para que siga, porque de verdad que siempre este tipo de reuniones nos ayuda bastante. Muchísimas gracias por el apoyo.